El RUP, por sus siglas en inglés como Rational Unified Process, es un proceso de desarrollo de software que disciplinariamente asigna tareas y responsabilidades definiendo quién hace qué, cuándo y cómo. Además, utiliza el lenguaje unificado de modelado UML. Juntando estas ideas constituyen la metodología estándar más utilizada para el análisis, implementación y documentación de sistemas orientados a objetos. Uno de sus pilares es el concepto de mejores prácticas. El RUP define 6: desarrollar iterativamente, gestionar requerimientos, utilizar arquitecturas basadas en componentes, modelar visualmente, hacer una verificación continua de calidad y un control de cambios. Infiriendo se basa en 3 principios claves. Está dirigido por los casos de uso, dando valor al cliente. Está centrado en la arquitectura, que guía la forma como se debe planear y hacer el desarrollo. Es iterativo e incremental, que va agregando requerimientos y sobre todo valor al cliente en cada iteración. Además, incluye artefactos que son productos tangibles del proceso, como por ejemplo el modelo de caso de uso, el código fuente, entre otros. Vamos a hablar acerca de las fases de la metodología RUP o Rational Unified Process. La metodología RUP contempla 4 fases primordiales. La primera fase es la fase de inicio. En esta se va a tomar los conocimientos previos, es decir, se va a conocer el negocio, se define y acuerda el alcance del proyecto, al igual que se identifican los riesgos asociados a este. La siguiente fase es la fase de elaboración. En esta etapa se definen los requisitos, es decir, si me conviene o no me conviene elaborar el software. En la fase de construcción o desarrollo se va a diseñar el sistema, es decir, vamos a diseñar las bases de datos, las redes, etc. Al igual que se va a ver la implementación y pruebas. En la fase de transición se va a poner ya en marcha el software, al igual que se van a hacer ciertos ajustes de los errores y defectos que se vaya encontrando a lo largo de la implementación. Las fases de la metodología RUP están apoyadas en ciertos artefactos. Vamos a nombrar algunas de acuerdo a la fase. A la fase de inicio podemos decir que contempla el artefacto de documento de visión, al igual que el diagrama de requisitos. Dentro de la fase de elaboración se contemplan 4 ítems. Podemos nombrar el ítem de vista conceptual, que está contemplado el artefacto de modelo de dominio. Dentro de la vista lógica, el diagrama de clases, vista de implementación, diagrama de secuencias y algunos más. En la vista física podemos nombrar el mapa de comportamiento del hardware. Dentro de la fase de construcción podemos nombrar a la especificación de requisitos faltantes, el diseño y desarrollo de casos de uso y o flujo. Dentro de la fase de transición y última fase podemos nombrar la estabilización del software, al igual que la puesta en producción del mismo. A continuación vamos a hablar sobre el ciclo de vida del RUP. Tenemos la siguiente tabla donde vamos a comprender entre fases, las fases ya antes explicadas, y el número de disciplinas que va a tener. Abajo tenemos las iteraciones en la parte celeste, donde las iteraciones son el número de variables, pues según el proyecto obviamente van a variar. Tenemos la primera disciplina, que viene siendo el modelado del negocio, donde nos fijamos que las primeras iteraciones vienen siendo altas en la fase de iniciación y elaboración. Luego vemos que van disminuyendo las iteraciones, en construcción ya casi se ven pocas y en transición pues ya se termina. En requisitos vemos que las primeras iteraciones vienen siendo de subida, tenemos que son pocas, ¿no? En elaboración vienen siendo altas las iteraciones, se mantiene chance un poco hasta construcción, y en transición pues ya van disminuyendo. Vemos que en análisis y diseño las iteraciones casi no tienen nada que ver en esta parte, en esta disciplina. En elaboración vemos que se mantiene altas las iteraciones, se mantiene hasta construcción, y transición no tiene nada que ver. En implementación vemos que iniciación se ve poquito, de hecho se ve poquito esta elaboración. En construcción y en la disciplina de implementación vienen siendo iteraciones muy altas. Se mantiene hasta un poco en transición las primeras fases, en la fase de transición. En pruebas nos damos cuenta que ya no tiene nada que ver en iteraciones en iniciación. Vemos iteraciones en elaboración y construcción que vienen siendo pequeñas, van aumentando hasta la fase de transición, donde van a ser altas las iteraciones que se van a encontrar aquí. En despliegue, en iniciación, en la fase de iniciación, elaboración y construcción, casi no se ven. En construcción más o menos se ve un poquito, pero las iteraciones aumentan en la fase de transición. Luego vemos el flujo de trabajo de soporte, donde también vemos las iteraciones. Vemos la gestión de cambio y configuraciones, obviamente estamos hablando de un software. Las iteraciones van a ser menores,
van a ser menores en las primeras 3 fases. No, de hecho hasta la segunda fase vienen siendo menores. En la tercera ya se ve un aumento, se mantiene hasta la cuarta fase y de hecho se mantiene hasta la cuarta fase. Luego vemos gestión de proyecto, donde la integración conviene a cada fase. En la gestión de proyecto son altas, de hecho en cada parte son altas. Luego vemos entorno, donde entorno solo nos fijamos que las iteraciones va a ser en la fase de iniciación.